Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy vamos a conversar acerca de Juan capítulo 7. El día de hoy me acompaña Pastor Abner España, pastor de jóvenes, así que estamos listos para esta conversación. Es un honor estar con ustedes aquí en este estudio bíblico del libro de Juan capítulo 7. Entonces, si tienes ahí tu teléfono, tu iPad, donde tú pones tus notas, agarra tu Biblia y vamos a comenzar hoy con Juan capítulo 7. Bueno, pues Abner, el capítulo 6 termina de una manera un poquito difícil para Jesús, porque mientras Él está enseñando, la gente empieza a estar en desacuerdo y la Biblia dice que sus discípulos empezaron a alejarse, a dejar de escuchar sus enseñanzas y caminar con Él. Así que el versículo 7 es posiblemente un capítulo muy emocional para Jesús. Nos presenta muchas perspectivas diferentes que la gente tenía acerca de Jesús. Solamente en este versículo la gente lo ve como bueno, engañador, endemoniado, como Cristo y como el profeta. Así que indudablemente tenía muchos puntos de vista la gente acerca de Jesús. Ahora, el contexto de este capítulo 7 es la fiesta de los tabernáculos. Eran tres fiestas las más importantes para los judíos. Eran Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos se inicia en Levítico capítulo 23, versículo 42. Levítico 23, 42 explica cómo la fiesta debía ser, que la gente se reunía en la ciudad y hacía una especie de tienda de campaña o carpas. Tenían que hacer enramadas conmemorando cómo vivió el pueblo de Israel durante el peregrinaje en el desierto, de tal manera que los primeros 7 días de la fiesta, la gente que venía fuera de Jerusalén vivía literalmente en esas tiendas de campaña improvisadas. Este es el contexto. Entonces, había más gente en Jerusalén de lo normal. No solo los habitantes de Jerusalén, sino de todo Israel se habían reunido para esa celebración. Así que vamos a examinar los versículos del 1 al 9. Presenta la primera situación que enfrentó Jesús en este capítulo, y es el rechazo de su propia familia. Por eso inicié diciendo, yo creo que este capítulo fue muy emocional para Jesús, porque el capítulo mismo empieza diciendo que su misma familia no creía en él. Yo creo que todos nosotros como seres humanos nos afecta el rechazo, pero cuando ese rechazo es hecho por nuestros familiares o nuestros padres, es como el impacto y el dolor es mayor, porque es la gente que se supone que cree en nosotros y que nos debe de apoyar. Vamos a leer entonces Juan 7:3 y dice así: y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. Vaya conversación, creo que típica de todos hermanos, ¿verdad? Los hermanos le dicen a Jesús, mira, andate de aquí, andate por allá donde la gente pueda creer en tus milagros. Entonces, en ese momento Jesús estaba enfrentando dos ataques. Número uno, que la gente estaba buscando la manera de atraparlo, específicamente los líderes religiosos, estaban buscando una manera de atraparlo para condenarlo a muerte. Pero número dos, era el rechazo de sus hermanos. Ni siquiera los miembros de su familia lo aceptaban. La Biblia dice en Mateo 13:55, para que lo puedan revisar más tarde, menciona la lista de 4 hermanos de Jesús: Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas. Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Ellos estuvieron durante todo el ministerio de Jesús incrédulos y no lo reconocían a él como el Mesías. Ahora bien, Abner, realmente yo no puedo acusar a los hermanos. Creo que eso era algo muy lógico, porque si nosotros crecimos juntos, jugamos juntos, hacíamos travesuras juntos, y que de repente uno resulta diciendo, mi padre está en el cielo, es como, ok, te volviste un poquito loco. Es difícil entender para algunos que cuando miran y escuchan de Jesús, es que Él es el Dios y Él es alguien sobrenatural, pero a la misma vez fue humano y también tuvo sus hermanos.
Y así como cualquiera uno, como ustedes también en casa, yo tengo 4 hermanos y hermanas y estamos siempre, hasta hoy en día hay pleitos y todavía, y me imagino con Jesús. Entonces es igual lo que Jesús pasó, con también nosotros estamos pasando algunas veces creciendo con nuestros hermanos. Creo que eso es natural en todas las familias. Sí. Hermanos que no se pelean no son hermanos verdaderos, creo. Es raro, si no se pelean los hermanos es algo raro, ¿no? Claro, entonces mira, Hechos 1:14 describe que los hermanos de Jesús creyeron en él hasta después de la resurrección. Y si realmente vemos, Santiago escribió el libro en el Nuevo Testamento que lleva su nombre y fue conocido como el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y luego Judas, que también escribió ese libro que lleva su nombre en el Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes revisan Santiago y Judas, son tremendas cartas, son epístolas muy cortas, pero muy profundas en esencia, de manera que qué sorprendente es que aunque Jesús no vio con sus ojos que su familia creyó su mensaje, al él ascender al cielo, toda su familia se convirtió en creyente. Abner, yo creo que eso nos debe dar una esperanza, porque creo que todos tenemos familiares por los cuales oramos, tratamos de testificarles y tratamos de vivir una vida para que ellos vean un ejemplo en medio de nuestros errores, que ellos puedan ver que Jesús es el camino. Pero si bien Jesús nos dio ese ejemplo también, Él nos dio el ejemplo que aunque Él testificó, Él no logró la salvación de toda su familia cuando estaba en vida. Quiere decir que a veces tal vez nosotros no veamos con nuestros ojos físicos la salvación de esos familiares que amamos tanto, pero nuestra meta debe ser dar un buen testimonio y testificar hasta el último respiro que Dios nos dé. Ya si Él permite que nuestros ojos vean la salvación de nuestra familia, va a ser una alegría, pero si no, tenemos que caminar con la esperanza y la seguridad de que la palabra no vuelve vacía. Entonces, Jesús les reveló en estos primeros versículos una de las razones a sus hermanos por qué la gente lo odiaba tanto. Y se encuentra en el versículo 7, se los quiero leer de la Reina Valera 60. Dice: no puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando a sus hermanos, mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él y que sus obras son malas. Esta era una realidad. El Señor Jesús exponía la palabra y el corazón del Padre, comparándolo con la manera de vivir de los religiosos de ese entonces. Y era un contraste tremendo. Entonces causaba el efecto en los líderes religiosos, era odiar a Jesús porque les decía las verdades en su cara. Y realmente tenía razón. Entonces ellos no podían justificarse, pero esa era la razón por la cual odiaban tanto. Entonces, Abner, tenemos que ser realistas. El hecho de que nosotros presentemos la palabra de Dios y el corazón del Padre a la gente va a hacer confrontar su manera de vivir. Quiere decir que no nos debe de sorprender si a alguna persona le caemos mal o nos llega a odiar por decir la verdad de la palabra y el corazón del Padre. Y pasa a veces cuando uno a veces lo dice con amor, lo dice de una manera perfecta y amable para llegar a ese familiar o amigo que puede ser que le dice: mira, esto es lo que dice la palabra del Señor, mira, esto es lo que dice, es la verdad. Pero a veces uno no quiere entender pero yo también he reconocido que a veces no es el tiempo de Dios tal vez para que esa persona reaccione y vea la verdad así conforme lo vemos nosotros y como ve la palabra. Pero es justamente lo que estamos viendo ahorita, que uno nunca sabe, pero uno siempre tiene que hacer todo lo posible de hacerlo con amor, hacerlo amable, decir: mira lo que es la palabra del Señor dice, mira la verdad conforme de su palabra. Entonces, bueno, qué interesante estaba esta conversación de los hermanos de Jesús, y resulta que deciden irse separados, ¿no? Ajá. Entonces dice, Jesús le dice a sus hermanos que se vayan adelante para la fiesta sin él. Y lo vemos en el versículo 6, que dice: este no es el mayor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Otra traducción dice: esto no es mi momento, no es el tiempo adecuado. Y precisamente es algo que nos podemos ver
que fue lo mismo que le dijo Jesús a su mamá en las bodas de Canaán, que le dijo a su mamá que no ha llegado mi momento. Mi momento no está aquí. Y es lo mismo que le está diciendo a sus hermanos, que su tiempo no ha llegado. Entonces, qué interesante, Abner, porque Jesús dice en varios pasajes, dice, no ha llegado mi momento. Nos hace ver y entender que Jesús no hacía todo en su tiempo, en sus emociones. Ahora, si nosotros ponemos atención al pasaje, era una conversación y casi que confrontación con los hermanos. Yo me imagino que emocionalmente Jesús estaba afectado porque ellos lo estaban rechazando, le estaban diciendo andate para allá, para que otros crean en tus milagros. Yo personalmente pienso que Jesús les dice, miren, váyanse ustedes aparte, todavía no es mi momento. Yo voy a esperar hasta que el Padre me indique que yo debo ir. Así que se despidió y ahí es donde trasciende el capítulo a un segundo nivel, que ya no era Jesús solo rechazado por sus hermanos, sino por todo el pueblo. Vamos a leer el versículo 10, dice así: pero después de que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Entonces, esto es lo que pasó. Jesús le dijo a sus hermanos, váyanse, no es mi momento. Él estaba esperando la luz verde del Padre para ir. Creo que nos deja esa enseñanza, que muchas veces nosotros queremos las cosas en nuestro momento. Lo quiero ya, y tal vez tenemos la facilidad de adquirirlo, así que ya lo ordeno overnight y ya lo tengo. Ahora que tenemos el Amazon Prime, que es el siguiente día o en 2 días, pero ya la tecnología ahora en estos tiempos, que mis hijos, tus hijos nunca van a entender lo que es un correo que esperas 1 semana, 2 semanas para que llegue algo, pero ahora este tiempo todos lo quieren ya rápido. Ya en el tiempo de nosotros. De nosotros. Y creo que eso es un choque. Jesús nos modeló que Él no caminaba en su tiempo, ni en sus emociones, sino en el momento de Dios. Entonces, Abner, yo no sé si viste, NBC sacó una serie hace unos 3 años, se llamaba No Ordinary Family. Okay. No sé si la viste, era una familia que viajó al Amazonas. Y hizo un vuelo interno en un avión pequeño que alquiló y el avión se estrella en un río. Murió el piloto, pero sobrevivió, toda la familia sobrevivió. Y resulta que al venir de Brasil, toda la familia tuvo un superpoder. El papá, la mamá, el hijo y la hija. ¿Okay? Wow. Entonces, la serie es súper, si la querés ver es súper. Pero me llamaba la atención que el superpoder de la hija era que ella podía escuchar los pensamientos. Entonces era sorprendente porque ella entraba a su high school y podía oír lo que todos estaban pensando. Ella tenía que ponerse audífonos para no oír a nadie y estar tranquila. Entonces ese es un superpoder que me llama la atención, pero mira, la Biblia dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que pensaba. Exactamente. Porque Él conocía el corazón de todos. Entonces imagínate ese momento donde Jesús entraba a un sitio y él sabía, este me ama, este me odia, está dudando, está en búsqueda. O sea, para Jesús no había nada oculto. Entonces me imagino que también para Él era un choque entrar a un sitio y no solo el discernimiento del Espíritu, sino el entendimiento del poder ver el corazón de cada uno. Y tal vez venía con la carga, mis hermanos me desprecian, entraba a esa fiesta donde todo el mundo también lo despreciaba. Entonces Jesús asistió a la fiesta después de sus hermanos y Él permaneció en un bajo perfil. Él no permitió que la gente lo viera ni se acercara. Incluso fue notorio que todos preguntaban, ¿y dónde está Jesús? Pensamos que iba a venir. Los líderes religiosos, ¿dónde está? La gente preguntaba, estaba esperando. Así que Jesús se hizo esperar. No era su momento. Y en la mitad del festival la Biblia dice que fue al templo y empezó a hablar. Hizo una declaración. Me gusta cómo habla Jesús, porque Jesús no habla con rodeos. Jesús no hablaba tratando de congraciarse con la gente, ni mira, te digo que sos bonito para después decirte la verdad. Jesús entraba de una a decir la verdad. Y me sorprende el versículo 17 que dice así: todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá que si lo que enseño proviene de Dios o si solo hablo por mi propia cuenta. Jesús les estaba diciendo, miren, ustedes pueden ver lo que yo hablo, lo que yo hago. Ustedes pueden saber si es
mensaje de mi Padre o si es algo que yo me estoy tratando de inventar para convencerlos a ustedes. Era obvio, era notorio. Y esas eran las declaraciones que confrontaban mucho a los fariseos, porque Jesús, hablando con esa claridad y haciendo esos milagros, era obvio, era notorio que él tenía la razón y el mensaje que él estaba hablando sí venía del Padre. De los versos 14 al 24 se presentan 5 razones que podemos aceptar de verdades, declaraciones, de las afirmaciones de Jesús acerca de él mismo. Número 1 dice: su conocimiento sobrenatural se originaba en el Padre mismo. Versículo 15 y 16. Número 2. Sus enseñanzas y su conocimiento podían confirmarse por medio de pruebas, milagros. Versículo 17. Número 3. Sus acciones demostraban su abnegación y espíritu sacrificado. Versículo 18. Número 4. Su influencia en el mundo era asombrosa. Versículo 19 y 20. Y número 5. Sus obras demostraban su identidad como el Hijo de Dios. Versículos 21 al 24. Entonces, la verdad es que cada declaración que hizo Jesús estaba respaldada completamente con la palabra y con los hechos milagrosos que él hacía. Pero del versículo 20 al 30, Jesús les recuerda un pasaje, un suceso. Y si ustedes recuerdan, hace unas semanas estudiamos con Sandy Juan capítulo 5. Juan capítulo 5 inicia cuando Jesús, en un día de reposo, se acerca al estanque de Betesda y había un paralítico que estaba enfermo por 38 años. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser sanado? Y el paralítico le dice: Señor, no puedo, porque cada vez que quiero acercarme al agua, alguien entra y recibe su milagro. Jesús le dijo: toma tu lecho y anda, toma tu camilla y anda. Entonces, todo el problema de ese suceso fue el siguiente: Jesús lo hizo en un día de reposo. Entonces, como les explicamos hace 2 semanas, los líderes religiosos judíos inventaron o implementaron, probablemente es más correcta la palabra, implementaron leyes rabínicas, que no eran nada de la ley de Moisés ni el Pentateuco, sino las leyes rabínicas eran instrucciones para la vida que los rabinos habían agregado. Eran más de 600 leyes que ellos habían agregado para que la gente aplicara en su vida religiosa. Y 39 de esas leyes hablaban sobre el trabajo en el día de reposo, que no se podía hacer. Una de ellas era cargar sus pertenencias, cargar su camilla. Entonces, cuando Jesús hizo ese milagro y le dio esa instrucción, yo pienso que Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús le dijo: mira, agarra tu camilla y andate. Entonces sabía que iba a hacer un alboroto con los fariseos. Entonces Jesús ahí les dice: ahora, quiero pausar. Abner, él pudo haberles hecho este reclamo antes a los líderes religiosos, pero esperó este contexto, donde no solo lo estaba oyendo la gente de Jerusalén, sino de todo Israel que habían venido, le escucharon ese reclamo de Jesús. Entonces Jesús les dijo: miren, ustedes me acusaron de que yo estaba violando el día de reposo y que no sigo las instrucciones porque sané a un paralítico en el día de reposo. Y él les dice: y ustedes, líderes religiosos, realizan la circuncisión en el día de reposo. Entonces, pausemos ahí un momento. Dentro de las leyes rabínicas que ellos habían implementado, había una que directamente decía que la circuncisión era considerada un trabajo. Entonces, cuando un niño nacía en un día de reposo, porque eso no se puede detener, si un niño nace el día de reposo, la circuncisión tenía que hacerse el siguiente día de reposo. Quiere decir que estaban trabajando. Entonces Jesús le dice: esperen un momento, ustedes se contradicen a sí mismos, porque ustedes me condenan a mí por traerle la sanidad y la salvación y la liberación a una persona en necesidad, pero ustedes hacen la circuncisión. Entonces, el punto aquí es que Jesús les dijo de muchas maneras: el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Los líderes
rabínicos, los líderes de Israel, lo que querían era alcanzar a agradar a Dios por sus acciones personales. Ellos, su mayor interés era que la gente practicara todas esas leyes para poder vivir de una manera agradable delante de Dios. Pero la salvación no es por obra, mis hermanos. La salvación no podemos ni ganarla ni conservarla por nuestras obras, porque todos pecamos constantemente y diariamente. La salvación es solo por gracia. Entonces, miren lo que sucede. Jesús hace esa declaración en medio del templo. Todos los habitantes de Jerusalén y de fuera de Jerusalén estaban escuchándolo. Entonces, la gente empezó a hablar. Cuando Jesús dijo esa declaración tan directa, ustedes también están violando el día de reposo al circuncidar. La Biblia dice que los líderes religiosos quisieron arrestarlo de una vez, porque ya mucho, ya tenemos mucho de Jesús, hay que arrestarlo. Pero miren lo que dice el versículo 30, me sorprende. El versículo 30 dice así: entonces los líderes religiosos trataron de arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima porque aún no había llegado su momento. Ahí está Abner, ahí está esa expresión otra vez. Imaginémonos la escena. Los líderes se acercaron porque querían. Quizás era otro superpoder que tenía Jesús, tenía una super burbuja. Ellos no pudieron acercarse, no pudieron arrestarlo. ¿Por qué? Porque no había llegado su momento. Otra vez aparece esa palabra, yo creo muy intencional, que nosotros tenemos que atesorar y meditar. ¿En qué manera a veces nosotros no sabemos esperar el momento que tiene el Padre para nosotros? Hay milagros que Él tiene para nosotros, hay puertas abiertas que tiene para nosotros, pero hay un momento para cada cosa. Eso nos dice Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo para cada cosa. Mientras más nosotros aprendamos a esperar el momento del Padre, mejor van a ser los resultados, más vamos a poder disfrutar de esas bendiciones y vamos a poder disfrutar a plenitud eso cuando lo disfrutamos en el momento que el Padre tiene destinado para nosotros. Entonces, los líderes religiosos empezaron a oír, y esto es lo que empezaron a oír. La gente empezó a decir, miren, ¿no es ese Jesús? ¿No es ese el que decían que está en contra de los líderes religiosos? Y nadie hace nada. ¿Será que los líderes religiosos ya creen en él también? Entonces, cuando los líderes oyeron eso, dijeron, no, hay que hacer algo. No pudimos arrestarlo nosotros. No sé, quizás estaban los discípulos al frente. Yo no sé qué es lo que hizo que ellos no pudieran arrestarlos. Pero entonces dijeron, bueno, vamos a mandarles a la guardia. Vamos a mandarles al SWAT team. Vamos a mandarles al ejército. Y eso dice el verso 32. Dice, cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. O sea, sacaron las tanquetas, sacaron el agua listo, los antimotines para arrestar a Jesús. Yo creo que los líderes religiosos y los sacerdotes se reunieron y dijeron, ahora sí, vamos a tomarlo por sorpresa. Ya él nos ha hablado delante de la gente muchas veces, ahora sí lo vamos a agarrar. Ellos pensaban tomar por sorpresa a Jesús. Y esa es una lección que nosotros tenemos que recordar, Abner. Nosotros no podemos tomar por sorpresa a Dios. Creo que eso pensó Jonás cuando él dijo, yo voy a tomar por sorpresa a Dios, me voy para otro lado, ni se va a dar cuenta, y terminó. Y me va a perdonar y no me va a hacer nada, y lo que pasó. Y no podemos, realmente no podemos tomar por sorpresa a Dios, no podemos pretender ser más inteligentes que Él o darle la vuelta. Cuando los líderes religiosos enviaron al ejército, a la seguridad, en lugar de ellos tomar por sorpresa a Jesús, Jesús los tomó por sorpresa a ellos. Dijo, no, esperen. Yo ya me voy a ir de aquí. Y a donde voy, me van a estar buscando y no me van a encontrar. Porque a donde voy, ustedes no pueden ir. El ejército se quedó, ¿qué? ¿Sí? Mira, eso lo dice el versículo 33. Dice, entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán,
pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Así que imaginémonos la escena otra vez. La guardia, el ejército quedó congelado delante de Jesús. No supieron decir nada. Quedaron callados y tuvieron que retirarse. A tal punto que cuando llegaron a darle el reporte a los líderes religiosos, dijeron: ¿y qué? ¿Ustedes también ya creen en él o qué? ¿Por qué no lo arrestaron? Era imposible, pero realmente era porque todavía no era su momento. Déjenme pausar y antes de darle el tiempo a Abner para el pensamiento principal de este capítulo, piensa por un momento cómo Jesús venía en sus emociones, venía atravesando el rechazo de sus hermanos y el rechazo de la gente, la multitud de pensamientos, cómo lo veían como bueno, como engañador, como endemoniado. Pero aquí llegamos a un punto donde él se para un poquito más firme y hace una declaración, que es la que sobresale en todo este capítulo y es con la que queremos dejarles en esta tarde. Jesús promete agua viva. Versículo 37 dice así: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Versículo 38. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. En este momento Jesús se encontraba en una fiesta, en la fiesta de los tabernáculos, donde los judíos recordaban lo que Dios hizo hace miles de años en el desierto con el pueblo de Israel, donde estaba en un lugar en el desierto donde no había agua. Y tú puedes verlo en Números, en el libro de Números capítulo 8, donde dice que Dios de una roca proveyó agua para todos. Y el versículo 8 del capítulo 8 de Números dice que estaba hasta suficiente agua para satisfacer toda la comunidad y de sus animales. Que suficiente agua para la comunidad. O sea, cuando Dios bendice, lo bendice en abundancia, como dice la palabra. Ahora, ese milagro que pasó hace miles de años, ahora presente, donde Jesús, en este momento, los judíos estaban celebrando ese día que pasó, de lo que Dios hizo, lo sobrenatural milagro que Él hizo en ese desierto. Entonces, en esta fiesta había costumbre, tradición, que dichaba que una vez al día, durante 7 días, el sacerdote agarraba una jarra dorada de agua que iba al estanque del Siloé. Entonces el sacerdote agarraba esa agua y la derramaba en el altar, como un recordatorio de la provisión sobrenatural que Dios hizo en ese desierto. Sin duda, Jesús en este momento en la fiesta tomó ese simbolismo para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, si te puedes imaginar conmigo, yo sé, pastor, usted está con niños y yo con jóvenes y nos gusta usar nuestra imaginación para ver cómo podemos narrar bien la historia. Yo ahorita puedo ver Jesús, un lugar lleno de personas, que Él está enseñando y Él sabiendo que la gente pasaba, y como Él sabe de todas las cosas, puede ver los corazones de uno, que Él ya no aguantaba más. Que la Biblia dice que Él se puso de pie, agarró la atención de todos y les grita y les dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces solo me puedo imaginar la gente como: ¿quién es este hombre que está diciendo si alguno tiene sed, venga a mí? ¿Y él qué se cree? ¿Quién es él que se va a parar enfrente de todos para decirnos esto? Jesús, rodeado de tantas personas,
El autor A.T. Platt nos explica: venir a beber es una figura de lo que Cristo siempre ha demandado, y es creer en Él. Son las palabras de oro que dijo para ser patente la oferta genuina de la salvación. La extensión del ofrecimiento se nota en el vocabulario alguno, o sea, cualquier persona. En este momento, en todo Israel, venía gente para estas fiestas de todos lados. Y muchos venían por el compromiso, venían por un requisito, venían porque estaban en la costumbre de todos los años de venir y festejar. Pero también Dios podía ver, Jesús podía ver que también había gente sedientas de una sed espiritual. Y Cristo ofrece agua viva para satisfacer esa sed auténtica que muchos de Israel buscaban durante todas estas fiestas. Pero el Señor prometía algo más, algo mayor. Una vez que han participado del agua que ofrece, el sediento se convierte, escucha, ahora en un suplidor de agua. Dice el versículo 37, una vez más dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior, de nuestro interior, correrán ríos de agua viva. La verdad es que Cristo hizo hincapié no tanto en la gran satisfacción del calmar la sed que tenemos espiritualmente, sino el hecho que el recipiente será fuente de bendición para otros. Pero usted puede decir: pastor, pero ¿cómo puedo ser yo una bendición para otros? ¿Cómo puede ser de que correrán ríos de agua viva? Es que Jesús en ese momento, Él estaba hablando del Espíritu Santo. Él estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir cuando Él fuera glorificado. Y ahora vamos al versículo 39, que dice así: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así como el agua sacia la sed y produce fruto para nuestro cuerpo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que sacia nuestro hombre interior, nuestro corazón, y nos permite dar fruto y bendición para los demás, porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Me gustó la expresión que usaste, recipiente. Porque recipiente, realmente todos, cuando estamos sin Dios, somos un recipiente vacío. Hay un vacío que tratamos de llenar con riquezas, con relaciones, con posesiones, con estatus social o económico o una profesión. Pero somos un recipiente que solo puede ser llenado con el agua de vida que da Jesús. Me hace recordar en la mujer samaritana que estaba recogiendo agua y Jesús le pide agua. Y ella le dice: ¿cómo tú me hablas a mí siendo judío? Yo soy samaritana. Y Jesús le dice: el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Entonces volvemos a tu ilustración. Somos un recipiente que una vez Él nos llena, nos convertimos, venimos como consumidores, porque todos necesitamos esa agua, todos necesitamos que su agua viva nos llene, que su espíritu nos llene, y entonces nos convertimos en transmisores de esa agua. Ya no somos solo consumidores, ahora somos contribuyentes, podemos dar a otros, podemos compartir con otros, y realmente esa es nuestra misión. Nuestra misión no es solo lleno mi recipiente y mira vos qué haces. Nuestra misión es en la medida que llenamos nuestro recipiente. Y Corintios vuelve a usar la ilustración mientras es lavada con el lavamiento diario de la palabra. Entonces, nuestro recipiente es lleno el momento que nosotros invitamos a Jesús
a reinar en nuestro corazón, a tomar el control de nuestra vida. Ya dejamos de ser un recipiente vacío. Ahora la presencia de Dios está en nosotros. Y nuestra misión, si decidimos aceptarla, es de esa llenura que está en nuestro recipiente llamado corazón, poder dar a otros que nos rodean. Ahora bien, ya lo vimos representado en este capítulo 7. Somos un recipiente y ahorita en un momento Abner nos va a cerrar en una oración por aquello que tal vez tú nos estás oyendo y sientes que todavía eres un recipiente vacío. Queremos terminar con una oración para que la presencia del Padre te llene, esa agua viva y su Espíritu Santo te llenen, pero nuestra misión es, debemos de caminar con la realidad. Cuando nosotros vayamos al mundo a repartir esa agua de vida a nuestros hermanos, no nos sorprendamos si nos rechazan. Cuando vayamos a repartir esa agua de vida a la gente en nuestro trabajo, a la gente en el barrio donde vivimos, en el vecindario donde vivimos, no nos sintamos mal si nos rechazan. No nos sintamos mal si nos odian. Realmente el momento que nosotros presentemos la palabra, Santiago precisamente dice que la palabra es como un espejo. Entonces cuando nosotros enseñamos la palabra a las personas, se van a ver en un espejo y va a haber una de dos reacciones. Una, o lo aceptan y cambian de vivir, o la otra, como pasó en Juan 7, se enojan, te dan la espalda y se van. No te preocupes. Gálatas 6:9 dice, no te canses pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no te das por vencido. Vamos a terminar este estudio y en Juan 7, para Jesús, no toda la gente supo apreciar al mejor predicador de la historia, Jesús. Aunque Él les presentó la luz, ellos no tomaron la luz de vida. Había hambrientos, pero no tomaron el pan de vida. Había sedientos y tampoco tomaron el agua viva. De todas maneras, nosotros tenemos que caminar y seguir el ejemplo de Jesús. No descansar, seguir haciendo el bien y saber entender cuando es nuestro momento en el propósito de Dios para nuestra vida. Oremos. Padre, te doy gracias por este día, por este momento. Todos los que nos están viendo, Señor, por YouTube, tú conoces los corazones. Tú conoces, Señor Padre, si alguien está viendo y se siente vacío. Y Padre, hoy que tu Espíritu Santo llene ese vacío. Señor, danos, Señor Padre, de esa agua viva. Señor Padre, que podemos ser el ejemplo para los demás. Señor, sabemos, conforme a tu palabra, Señor Padre, cuando tu Espíritu Santo está en nosotros, recibimos poder tuyo, fuerzas para seguir adelante, fuerzas, Señor, para hablar con nuestros familiares, amigos de ti y ser el ejemplo, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Bendigo, Señor, todas las personas viéndonos. Bendigo, Señor, las personas que están pasando por momentos difíciles, Señor Padre, que puedan recibir esa fortaleza que solo tu Espíritu Santo nos puede dar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos a que se unan con nosotros. Cada martes estamos haciendo un estudio de cada capítulo del Evangelio de Juan, y mientras más navegamos en este Evangelio, más perlas de sabiduría estamos adquiriendo para nuestra manera de vivir. Recuerden que las notas están ahí en el chat de YouTube, bájenlas, sigan estudiando, compartan este estudio y que Dios les bendiga.